Bienvenidos al cuarto día de nuestro ayuno 21 días río arriba. El día de hoy vamos a estudiar el capítulo 5 de Mateo, entre los versículos 17 y 20, que tienen como título Enseñanza acerca de la ley. Y el versículo 17 dice: No malinterpreten la razón por la cual he venido. ¿Quién? Jesús. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Y las enseñanzas de Jesús eran muy diferentes a lo que enseñaban los escribas o los fariseos en aquella época, quienes eran los líderes religiosos celosos por la ley, pero hipócritas al practicarla. Al Jesús oponerse a los fariseos, algunos de los judíos pensaban: este man también vino a oponerse a la ley de Moisés, y cosa que es totalmente contraria. Algunos en nuestra época piensan y enseñan que ya no debemos cumplir la ley moral de Dios, pero al contrario, las bienaventuranzas llevan a la perfección los mandamientos entregados por Moisés. Como veíamos con el pastor Juangui en el primer día que nos enseñaba acerca de las bienaventuranzas, él decía que sin el Espíritu Santo sería muy difícil o casi imposible cumplir las bienaventuranzas. A este pensamiento que dice que los cristianos estamos totalmente libres de la ley moral tal y como Moisés la recibió y que no se le exige al creyente que guarde los mandamientos, se le llama antinomianismo, que significa, son dos palabras compuestas, que significa antinomio de ley. Entonces es anti-ley. Y fue llamado así por Lutero cuando su viejo amigo Juan Agrícola enseñaba esto. Romanos 6:14 dice: el pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las existencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Y este verso lo usan y lo sacan de contexto para enseñar lo que les estaba explicando ahorita. Pero Pablo no está expresando exactamente eso. Él realmente quiere guardar la ley. Y es aquí en donde parece haber una contradicción en la palabra y entramos en una de las discusiones más importantes de los cristianos. ¿Somos salvos por gracia o por obras? Y déjame decirte que la Biblia no se contradice, la palabra de Dios no se contradice, sino que se complementa. Entonces muchos versículos hablan de que somos salvos por fe sin tener en cuenta las obras, pero otros hablan de que la verdadera fe debe producir obras. Entonces el complemento de estas dos cosas podríamos denominarla, o como lo expresa el pastor Andrés Corson, él dice: aunque la salvación es un regalo que recibimos por fe, nuestra vida de obediencia a Dios es la evidencia y resultado de nuestra fe. No se trata de lo que nosotros hacemos, sino de lo que ya Jesús hizo por nosotros en la cruz. Cuando el énfasis está en lo que Jesús hizo en la cruz y no en nuestras obras, el que es exaltado es Jesús. La ley no puede liberarnos del pecado, la cruz sí. No solo somos libres de pecado, sino de toda condenación. Así como la gracia nos salvó, también nos puede justificar. Pero ¿qué era lo que Pablo estaba predicando cuando decía estas cosas? La Biblia dice que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero también dice en Romanos 7:12: sin embargo, la ley en sí misma es santa y sus mandatos son santos, rectos y buenos. Esto lo predicó Pablo y podríamos pensar: ay no, es que Pablo era un antinomio. No, realmente Pablo guardaba la ley. Jesús en el Nuevo Testamento se ve cómo él guarda la ley y respeta la ley. Gálatas 5:1 dice: por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. ¿Qué? O sea, si dejáramos hasta ahí pensaríamos: eliminemos la ley. Pero no, mira lo que dice el versículo 2. Presten atención. Yo, Pablo, les digo lo siguiente: si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada. En ese entonces era como lo importante era que estuvieras circuncidado y ahí ibas a ser salvo. Y realmente no. Pablo está diciendo: si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada.
Número 3, versículo 3. Lo repito, si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés, que son 613. Me encantaría que pudieras buscar eso porque es algo muy interesante. Pues si ustedes, versículo 4, pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. ¡Wow! Pablo no está diciendo que no guardemos la ley, dice que no seremos salvos por guardar la ley, sino que seremos salvos por la gracia. Pero Pablo también nos habla, también nos dice que hay un nuevo pacto. Y este nuevo pacto supera al antiguo pacto. En 2 Corintios 3, del 6 al 17, te lo voy a leer, dice: Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Este no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto, escrito, terminaba en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. Versículo 7. El camino antiguo, con leyes grabadas en piedra, conducía a la muerte, aunque comenzó con tanta gloria que el pueblo de Israel no podía mirar la cara de Moisés, pues su rostro brillaba con la gloria de Dios, aun cuando el brillo ya estaba desvaneciéndose. El versículo 8 dice: No deberíamos esperar mayor gloria dentro del nuevo camino, ahora que el Espíritu Santo da vida. Si el antiguo camino que trae condenación era glorioso, ¿cuánto más glorioso es el nuevo camino que nos hace justos ante Dios? Y saltamos al versículo 14. El versículo 14 dice: Pero la mente de ellos se endureció, y hasta el día de hoy, cada vez que se lee el antiguo pacto, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Este velo puede quitarse solamente con creer en Cristo. Versículo 16. En cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado, pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Qué está pasando aquí? El antiguo pacto fueron las leyes escritas en tablas, pero Pablo nos está diciendo que el nuevo pacto es el Espíritu Santo viviendo en nosotros. Son las leyes, es la ley escrita en nuestros corazones. Ahora que ya sabemos y entendemos que Jesús no vino a abolir la ley de Moisés, sino a completarla, al final del versículo 17 dice: vine para cumplir sus propósitos. Y en Romanos 10:4 dice: pues el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. La palabra fin muchas veces se toma como final. El fin de la ley es Cristo, como si de ahí para allá no hubiera ley. Y realmente no. Esta palabra en su original significa también propósito. Y si lo leyéramos más bien algo como: el propósito de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree, tendría mucho más sentido. Versículo 18 de Mateo 5 dice: les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios, hasta que su propósito se cumpla. Otra vez, Jesús está siendo enfático en que es muy importante que la ley se cumpla. Y el Señor afirmará una de las verdades allí que todas las escrituras nos enseñan, como Mateo 25:35, y puede ser semejante a esto: el cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán. Él allí en este versículo 18 está diciendo algo similar. Al final del versículo 18 dice: hasta que su propósito se cumpla. ¿Qué? Hay un propósito en la ley, ¿sí? Para los antinomios, la ley es un listado de prohibiciones o de normas, pero para nosotros, la ley de Dios es su palabra, son sus deseos, es su voluntad. También son las normas y conductas de sus hijos. Nosotros no lo vemos como normas o prohibiciones, lo vemos como un camino por el donde el Señor nos está llevando para hacer, crecer y parecernos más a Él. Versículo 19 de Mateo 5 dice: entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseña a los demás a hacer lo mismo,
serán llamados los más insignificantes en el reino de los cielos. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseñan, será llamado grande en el reino del cielo. Los judíos tenían largos y acalorados debates de cuál sería el mandamiento más importante, cuál sería el menos importante, y para nuestro tiempo tal vez sonaría sensato decir que un mandamiento menos insignificante podría ser la mentira o el engaño, y uno de los más significantes podría ser el matar a alguien. Pero realmente dentro de los mandamientos no había nada que dijera que un mandamiento fuera menor o mayor a otro. No podríamos hacer, por lo tanto, una categorización de los mandamientos, o por nuestros propios razonamientos categorizar los mandamientos, o terminaríamos distorsionando las leyes de Dios. El versículo 20, para terminar, dice: les advierto, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino del cielo. Jesús dice algo que seguramente debe haber sorprendido a muchos allí que lo estaban escuchando. Él dice que nuestra justicia debe ser mayor que la justicia de los fariseos y los escribas. Y todo el pueblo conocía lo que los escribas y los fariseos hacían. Ellos daban limosna públicamente y todos veían su bondad. Mateo 6:2. Ellos oraban de pie en las sinagogas o en las esquinas de las calles y todos contemplaban su piedad. Mateo 6:5. Ellos ayunaban muchos días hasta que sus rostros se desfiguraban por la piedad. Mateo 6:16. Ellos no se contaminaban juntándose a comer con cobradores de impuestos ni prostitutas. Eso está en Mateo 9:11. Ellos jamás tocarían a alguien sucio como un leproso o un ciego o un paralítico. Eso está en Mateo 8:9. Ellos se sentían seguros de sí mismos cuando oraban. Y esto lo podemos ver en Lucas 18 del 9 al 14. Pero ¿qué es lo que realmente Jesús veía en los fariseos y en los escribas? Mateo capítulo 23 nos narra un poco de lo que Jesús veía, y son palabras duras. Y leamos Mateo 23 de los versículos 25 al 28, pero puedes leer todo el capítulo. Dice: ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues se cuidan de limpiar la parte exterior de la taza y del plato, pero ustedes están sucios por dentro, llenos de avaricia y se permiten todo tipo de excesos. Versículo 26. Fariseo ciego, primero lava el interior de tu taza y del plato, y después el exterior también quedará limpio. Versículo 27. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas, otra vez? Pues son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenas de huesos muertos por dentro y de toda clase de impurezas. Versículo 28. Por fuera parecen personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y desenfreno. ¿Y has pensado alguna vez, realmente los fariseos hacían buenas obras? Y Jesús no está atentando contra esto. Él está mirando que esas buenas obras tienen una motivación mala, la motivación incorrecta. ¿Y alguna vez has pensado que todas tus buenas obras de repente pueden tener una motivación incorrecta? Yo lo he pensado, porque a mí me encanta hacer buenas obras, pero las estaré haciendo con el corazón correcto, estaré cumpliendo los mandatos de Dios de la manera correcta, o por una obligación, o por simplemente tratar de alcanzar salvación por medio de guardar los mandamientos y de mis obras. Tal vez las obras y las buenas obras que tengamos sean nuestro mayor pecado. ¿Has reflexionado en la motivación que tiene tus obras? ¿Realmente estás confiando en la justicia mayor que es Cristo y no en las obras de tus manos? No permitamos que nuestras buenas obras manchen nuestra fe. Más bien, permitamos que la gracia que recibimos en la cruz por medio de la muerte de Jesús hagan brillar nuestras obras con humildad. Y en este tiempo
de ir río arriba, vamos a hacer buenas obras, claro que sí, pero las vamos a hacer con la motivación correcta de nuestro corazón.